Una de las cosas que quiero leerles es Génesis capítulo 2, versículos 7 y 8. Yo lo voy a leer en la versión de la Biblia amplificada. Quiero ir conectando algunas cosas para poder llegar a algunas conclusiones. Dice Génesis, en esta versión, Génesis 2, entonces Jehová Dios formó, es decir, que creó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y ser viviente, dice en esta versión, un individuo completo en cuerpo y en espíritu. Dios creó al hombre como un individuo completo en cuerpo y en espíritu. Y dice, y el Señor Dios plantó un jardín en el Edén, una tierra de deleite, de felicidad, y puso al hombre ahí en el jardín que había formado. Pero lo primero que quiero sentar como base es que Dios nos formó como individuos completos y como personas que no solo tienen un cuerpo. A veces nosotros naturalmente vemos lo que se ve, lo que ven nuestros ojos, vemos lo visible, lo natural, pero nosotros somos en esencia un ser espiritual. Y es importante entender esto para entender que es un conjunto de cosas y no es solo lo que se ve, sino que hay una realidad espiritual que no se ve. La semana pasada Matías nos hablaba y trató de reconciliarnos con el trabajo. No sé si todos escucharon el mensaje, si no está en YouTube, pueden escucharlo. Para los que siguen por Instagram hay algunas síntesis ahí para los que por ahí les resulta un poco largo. 45 minutos, Mati fue más corto que yo, 40 minutos, no sé cuánto está la versión editada. Pero ahí Matías trató de reconciliarnos con el trabajo, es decir, y dio estadísticas que, Dios mío, nos asustan. Bueno, yo les resumo, más de la mitad de nuestra vida vamos a pasar trabajando. Y entonces el problema es cuando a veces no entendemos y separamos las cosas, pero saben, la mente natural siempre tiende a separar. La mente natural, la mente humana, la mente carnal, siempre separa. Y yo le pongo algunos ejemplos. No sé si a veces uno hizo algún comentario o escuchó de alguien, no pasa acá, pero en otras congregaciones pasa, que uno hace comentarios de otras congregaciones como que nos separan determinados pensamientos, determinadas palabras, determinadas maneras de actuar y separamos, o sea, es como que ellos están del otro lado de la vereda y nosotros estamos acá. A veces nos separa pensamientos de nuestros propios familiares, a veces una discusión, una pelea, nos separa. La mente natural siempre tiende a separar, separa y distancia a las personas. En cambio, la mente de Dios es una mente que reconcilia. Y es interesante porque esta separación no solo se produce a nivel externo, o sea, entre nosotros y otras personas. A veces la separación es interna. Por eso como Mati nos hablaba, él trató de reconciliarnos con las cosas que hacemos normalmente. Y él decía, a veces creemos que somos espirituales cuando venimos a la congregación, cuando tenemos un tiempo con Dios. Si bien es importante esos tiempos, pero no hace que dejemos de ser espirituales cuando estamos trabajando. Y necesitamos reconciliarnos y entender que en nuestros trabajos Dios quiere expresar la vida que Él depositó en nosotros. Ahora, es importante y que nosotros vayamos escuchando siempre los mensajes porque hay una construcción. Siempre vamos construyendo, aunque prediquen diferentes personas, siempre estamos construyendo una misma verdad, un mismo entendimiento. Estamos tratando de construir un entendimiento espiritual de lo que Dios quiere para nosotros. Entonces yo quiero edificar sobre algunas de esas cosas que Matías dijo para pasar a lo que hoy quería compartirles o quiero compartirles. Si bien nosotros en esencia, como leímos acá, Dios nos creó como seres espirituales,
Somos seres que no solo tienen un alma, que tienen un cuerpo, que tienen un espíritu, y nosotros necesitamos entender que en Cristo todo se reconcilia. En Cristo se reconcilian nuestras familias, en Cristo nos reconciliamos con nuestro trabajo, en Cristo nos reconciliamos con Dios primeramente, porque la mente que no es la mente natural, la mente carnal, la mente humana que no está reconciliada con Dios siempre tiende a separar, porque es una mente que por naturaleza no es reconciliadora. La mente que reconcilia es la mente de Cristo, la mente de Dios. Por eso Dios nos reconcilia en Cristo y en Cristo decidió reconciliar todas las cosas. Entonces, primeramente, si nosotros tenemos conflictos continuamente, revisemos si estamos reconciliados con Dios primero, porque ese es el punto de partida, o sea, nuestra reconciliación con Dios. A veces nosotros mismos en nuestro interior libramos una batalla como si fuera que hubieran varios Juan, varias Giselle, varias Matías, varios Leo, como que hay varias personas porque a veces no estamos reconciliados verdaderamente con Dios. Pero hoy vamos a llegar más profundo y vamos a entender que a veces no es que no haya una reconciliación, ya hay un sacrificio consumado de Dios por el que nosotros fuimos reconciliados. No es que vamos a ser, pero hay algo, hay una obra en nuestra mente que necesita hacerse para que podamos verlo, para que podamos comprobarlo y para que podamos funcionar en eso. Pero conectando un poco con lo que hablaba Matías, nosotros, si bien somos seres espirituales en esencia, y todo lo que hacemos es espiritual, tenemos que identificar que una cosa es ser espiritual y otra cosa es ser guiado por el Espíritu de Dios. Y el deseo de Dios no es que seamos espirituales, ya lo somos. Por eso, primer engaño y primer fortaleza derribada que trató Matías de derribarle y ser bastante insistente en eso, primer mentira derribada, somos espirituales, somos seres espirituales. Entonces, siempre el engaño de Satanás gira en torno a que no nos veamos como personas espirituales, que nos veamos solo como de carne y hueso y personas emocionales como Zoom. Bueno, mucha gente, muchos profesionales desarrollaron y hablan mucho hoy del tema del alma, lo cual es muy importante porque Dios nos creó con un alma, pero hay algo más profundo que el cuerpo y que el alma y es el espíritu y esa es nuestra esencia. Y Dios nos dio un espíritu, pero Dios nos quiere llevar a que nuestro espíritu pueda aprender a identificar, pueda aprender a oír y pueda aprender a responder a la voz de su espíritu. Nuestro espíritu guiado por su espíritu. Entonces, si nos preguntan si somos personas espirituales, sí lo somos. Ahora, la segunda pregunta que también deberíamos responder, sí lo somos, sí somos guiados por el Espíritu de Dios. Y saben, hay una versión que es la Pasión que dice, todos los hijos maduros, ya les dije y lo voy a repetir incansablemente, los hijos maduros, los hijos que han alcanzado madurez, son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, para poder ser personas espirituales guiadas por el Espíritu de Dios, valga la redundancia, necesitamos madurar. Y eso es un poco lo que estos meses estuvimos hablando. Y ese es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que somos personas completas, no divididas. Somos personas completas, no divididas. Y somos personas no solo completas porque tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu, sino somos completas verdaderamente y nuestra plenitud se alcanza cuando estamos unidos a Él. Cuando el ser humano, que es cuerpo, alma y espíritu, se une al Espíritu de Dios y vive guiado por el Espíritu de Dios, ahí el ser humano recién puede experimentar su plenitud. Y en esto algo que todos estamos en proceso. Es un proceso. ¿Se acuerdan que ya hablamos la otra vez? Es un proceso.
Entonces no es para que nadie se deprima, porque si no estaríamos todos descalificados, diría el apóstol Pablo. Pero bueno, ese es el diseño de Dios. Somos seres completos, pero esa plenitud la vamos a encontrar en Él. Ahora, fíjense este pasaje que acá se entiende el diseño de las tinieblas. El diseño de Dios es seres completos, el diseño de las tinieblas es dividirnos. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 25. Ahí lo voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea. El trabajo de Dios fue hacernos completos, seres no divididos. Ese es el diseño de Dios. Pero el trabajo de las tinieblas es dividirnos, es hacernos seres incompletos. Fíjense Mateo capítulo 12, versículo 25 en la versión Reina Valera contemporánea. Dice así: Jesús dijo: todo reino dividido internamente, acaba en la ruina. Y dice: no hay casa o ciudad que permanezca si internamente está dividida. Wow, lo repito. Todo reino dividido, esto lo dijo Jesús, todo reino dividido internamente acaba en la ruina y no hay casa o ciudad que permanezca si internamente está dividida. Ahora, fíjense, esto es algo que primeramente lo podemos ver, como dice acá en sentido literal, que un reino, una casa, una familia que internamente está dividida no puede permanecer, pero acá se aplica para nuestra vida individualmente. Si nosotros internamente estamos divididos, no podemos permanecer o es muy difícil permanecer. Es una lucha, no sé cuántos sienten a veces que su mente está en guerra o que en su interior se libra una guerra. A veces nos sentimos en guerra con, lo quiero matar a este, o bueno, Señor, llévatelo para que no lo mate, o después lo amamos, al rato que lo amamos lo odiamos. A veces y a veces pasa con nosotros mismos. A veces nosotros mismos nos condenamos y decimos, pero ¿cómo pude haber hecho esto? No puede ser. O sea, ¿en qué cabeza entro? O sea, ¿cómo me equivoqué en esto? ¿Cómo hice lo otro? Entonces, y luchamos todo el tiempo, a veces como con esa personalidad pareciera dividida, y cada vez hay más de este tipo de trastornos, digamos, bueno, una vez nos contaba el profeta Julián, uno de los pastores de la red, la mano alienígena es un síndrome que sucede naturalmente. La mano alienígena es la mano que no responde a la cabeza, o sea, la mano que se mueve. Y yo me acuerdo, no sé si habrá sido eso, pero no sabía el nombre, pero hace muchos años en la escuela secundaria tenía un compañero de clases que, bueno, le habían puesto un apodo muy feo porque, o sea, él tenía ese problema, o sea, es como que le pasaba por ahí con el brazo, con la pierna, que no podía, y él tenía que hacer un tratamiento para poder sanarse eso y no lo hizo. Y bueno, no lo voy a decir en términos de burla, pero me quedó tan grabado, fue hace tantos años, le decían mula loca, porque como que él pateaba así, pero en realidad era un síndrome donde su cuerpo no respondía a su cabeza, o sea, en su mente él quería mantener, y me acuerdo que era muy feo cuando pasaba a decir lecciones orales, porque estaba al frente y todos lo veían y era el hazme reír de todos, pero era porque él no podía controlar sus miembros. Entonces a veces pasa que el diseño de las tinieblas es dividirnos primero internamente, separarnos de Dios. Entonces una parte nuestra responde a Dios o quiere responder a Dios y otra parte nuestra responde a lo que nosotros queremos o a nuestros impulsos o a nuestra naturaleza humana y estamos divididos en nuestro interior. Pero el diseño de Dios es ser seres completos, que respondan a una misma voz, a una misma cabeza, que es Cristo Jesús. ¿Cuánto están entendiendo esto?
Bueno, quiero avanzar un poco. Ahora, yo me hice una pregunta. ¿Y cuántos saben que la Biblia dice y que Dios dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? No sé cuántos habremos escuchado muchas veces esto. Ahora la pregunta que yo me hice es, ¿cuántos creemos verdaderamente que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Y yo no sé, acá no pasa, pero me contaron, ahí en otra congregación que está por acá cerca, que hay algunas personas que dudan muchas veces de si realmente la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Porque miran cosas que pasan a su alrededor, o en su vida, o en su familia, y a veces no entienden, y a veces no están totalmente convencidos de que la voluntad de Dios sea buena, sea agradable y sea perfecta. Y yo hoy quiero tocar un poco este tema y entender por qué esto necesita entenderse desde un tipo de mente que la mente natural no puede comprender eso. Y si tal vez alguna vez pensaste, y esto no es para acusarte o condenarte, porque todos en algún momento pensamos, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué esto? ¿Por qué pasó esto a mi hijo? ¿Por qué esto a mi familia? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué esto en el trabajo? ¿Por qué esta injusticia? O sea, ¿cuántas situaciones vivimos donde uno se pone a pensar, ¿por qué pasan estas cosas? Si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿por qué? O sea, ¿será que yo escapé y estoy fuera de esa voluntad de Dios? ¿Será que mi familia está fuera de esa voluntad? ¿O por qué a veces pasa que no alcanzo a comprender la voluntad de Dios y no me parece que sea tan buena o tan agradable o tan perfecta? No sé si nuestra mente natural asocia perfecto con ausencia de problemas, ausencia de enfermedades, ausencia de dificultades. Y siempre que haya algo de dificultad o algún tipo de situación que escape de nuestro control, pareciera que la voluntad de Dios no es perfecta. Pareciera que la voluntad de Dios no es tan agradable, que no es tan buena. Entonces quiero leerles Romanos capítulo 12, versículo 2, en la versión NBI. Romanos capítulo 12, versículo 2 en la versión NBI. Es un pasaje también muy conocido y quiero profundizar en algunas partes. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados como mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y acá vamos a desarrollar, pero fíjense, dice, no se amolden al mundo actual, al sistema de creencias, a las costumbres, dicen en otras versiones, no se amolden a la forma en que vive la gente que no conoce a Dios, sino sé transformado, fíjense, sé transformado, y esto es como, es un mandamiento, es algo que Dios nos manda, sé transformado. ¿Cómo soy? A veces digo, ¿cómo yo puedo ser transformado? ¿Cómo experimento y vivo en esa voluntad de Dios que es plena, que es agradable, que es perfecta? ¿Cómo soy transformado? Mediante la renovación de la mente. Mediante la renovación de la mente. Y dice, así, cuando somos transformados mediante la renovación de la mente, podremos comprobar cómo es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y quiero desglosar esta palabra, comprobar. Fíjense, esta palabra comprobar tiene varias acepciones. Si alguno quiere anotar, comprobar es una palabra que tiene varias acepciones, pero quiero conectarle con tres fundamentalmente de estas cosas. Fíjense estas acepciones. Comprobar significa
confirmar o constatar la existencia de algo. Comprobar o constatar la existencia de algo. ¿Existe la voluntad de Dios? Bueno, tenemos que comprobarla. Entonces, comprobar, uno de los significados es constatar, confirmar la existencia de algo. La voluntad de Dios es para comprobarla, para confirmarla. La voluntad de Dios se comprueba. Entonces, la segunda acepción de esta palabra comprobar es verificar la exactitud o la veracidad de algo. Verificar la exactitud o la veracidad de algo. Y dice, yo puse acá, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. O sea, yo tengo que verificar si estas palabras son exactas o no. Yo tengo que comprobar la veracidad de esto. Se comprueba. Acá lo que está diciendo el apóstol Pablo es la veracidad de la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero esto se comprueba. Esto hay que comprobarlo. No es para saber, es para comprobarlo. Hay que comprobar la veracidad de la voluntad de Dios. Y una tercera acepción de esta palabra, comprobar, es revisar o examinar algo para asegurarse de que esté en buen estado o funcionamiento correcto. O sea, o que esté funcionando correctamente. Revisar o examinar algo para asegurarse de que está en buen estado o que esté funcionando correctamente. Esto tiene que ver con comprobar, porque dijimos que hay que comprobar cómo es la voluntad de Dios, es lo que dice en Romanos 12:2. Y una de las cosas de comprobar es asegurarnos y revisar de que algo esté en buen estado o que esté funcionando correctamente. Y yo me pregunté, si nos estamos preguntando, si estamos corroborando, si estamos verificando cómo está funcionando la voluntad de Dios en nosotros, si la voluntad de Dios está funcionando correctamente. Entonces, esta palabra comprobar no se amolden al mundo actual, no se amolden a las costumbres del mundo, sino sean transformados por medio de renovar su entendimiento para que así puedan comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Esta voluntad de Dios se comprueba. Para poder comprobar, y comprobar significa verificar, o sea, confirmar primero la existencia de que existe la voluntad de Dios, para poder asegurarnos de la existencia y para poder comprobar la exactitud o que esté funcionando correctamente, yo necesito transformar mi manera de pensar. Si yo no transformo mi manera de pensar conforme a la voluntad de Dios, conforme a la mente de Cristo, a los pensamientos de Dios, yo no voy a poder comprobar la existencia de la voluntad de Dios, no voy a poder comprobar que la voluntad de Dios es buena, no voy a poder comprobar que la voluntad de Dios es perfecta, no voy a poder comprobarlo, porque la manera de poder comprobarlo es tener la mente de Dios. Desde su mente yo puedo comprobar si algo está funcionando correctamente. Desde su mente yo puedo comprobar si estoy funcionando en la voluntad de Dios. Desde su mente yo puedo entender si su voluntad es buena, si su voluntad es agradable, si su voluntad es perfecta. ¿Saben? Yo no sé si lo conté, pero yo me acordé mientras estaba reflexionando en esto, me acordé de algo que viví y tal vez pueda servirte. Y no tengas pena cuando te cuento, porque la idea no es que sientas pena, porque ya lo superé ampliamente. Dijo, teníamos un cliente en la librería que venía a vendernos toda la semana cosas y cuando vos le decías un día, no, hoy no te voy a comprar, se transforma en bendición al instante, decía. Y como que vos le decías, no te voy a comprar, entonces como que no, me vas a comprar. Entonces a veces estamos como con esas situaciones donde no podemos superar lo que vivimos, pero Dios está más allá de nuestras situaciones y nos lleva
a superarlas. Pero quiero contarles algo, que me fui del tema. En esta casa, hace muchos años, cuando yo conocí a mi papá y después conocí a mi abuela, esta era su casa, la casa que hicieron mis abuelos. Y mi abuela, bueno, la conocí después de haber conocido a mi papá, aunque mi papá no me presentaba a ellos, yo los conocí personalmente, pero mi papá no me presentaba porque, bueno, las situaciones en que se dio que yo conociera a mi papá fueron situaciones no normales. Yo lo conocí a papá de grande, tenía 19 años, y resulta que, bueno, me presentan, en realidad papá me presenta a la familia cuando fallece mi abuelo. Pero yo tuve esas experiencias, ¿no? Verla a mi abuela, pero sabía que era mi abuela, que eran mis abuelos, pero mi papá no me presentaba. Me presentó a un hermano que yo tenía, pero me presenta a mí como que era un amigo. Y eran cosas que en su momento me dolieron y me hirieron, por así decirlo. Después, cuando fallece mi abuelo, bueno, yo entro de alguna manera, porque papá me presenta a la familia. Yo era igual a mi abuelo, o sea, más parecido que mi papá, era el calco de mi abuelo, y muchos hasta se pensaron, no será este hijo del difunto, pero no, era el nieto. Y bueno, de ahí mi abuela empezó a entrar en una depresión. Entonces papá me invita para que venga a visitarla, y bueno, mi abuela se empezó a encariñar conmigo, pero aún así, ella, cuando venía alguien de la familia, para no dar explicaciones, me presentaba como un empleado, siendo su nieto. Y son cosas que a veces en el corazón van generando cosas, ¿no? Y más allá de eso, esa no era la peor parte, que habla del rechazo, ¿no? Y me acuerdo que cuando mi abuela empezó ya a tener demencia senil, que empezó a perderse después, entró en una profunda depresión, ya no se quiso levantar por unos 3 meses. Cuando quiso levantarse ya no podía, porque sus miembros estaban como atrofiados. Y bueno, esta era su habitación acá al lado, y me acuerdo que ella había que cambiarla como un bebé, como se le cambia a un bebé, o sea, en sus necesidades, había que darle de comer en la boca. Y bueno, como no había quien lo haga, entonces como que mi papá me enchufó en esa responsabilidad. Y me acuerdo que tenía que cambiarla a mi abuela en sus necesidades y darle de comer, y realmente era algo muy repugnante, era una situación muy fea, porque yo digo, a veces a los padres creo que uno lo hace con amor, ¿no? Pero tener que hacer por una persona mayor no es como un bebé. O sea, un popó de un anciano no es como el de un bebé. Pero más allá de eso, lo peor de todo era la carga emocional de tener que hacerlo con alguien que te rechazó muchas veces y que hasta hacía meses o semanas antes te presentaba como un empleado y no como su nieto. Entonces me acuerdo que en medio de esa situación tan difícil de procesar internamente, que de alguna manera decía, bueno, es lo que me tocó y esto es la voluntad de Dios, pero sinceramente en ese momento lo menos que pensaba era que la voluntad de Dios era buena, o que era agradable, o que era perfecta. Pero en medio de esa situación, yo me acuerdo que me había vendido una moto a la que ahora es mi esposa, y bueno, no nos conocíamos así, sino que era una relación comercial, le vendí en cuotas y ella venía y me pagaba todos los meses, pero ella me invitó para ir a la iglesia. Bueno, yo sinceramente hasta ese momento era una persona que decía, bueno, me creía una buena persona, que no necesitaba, que era aprobado por Dios por lo que hacía, pero esto que estaba viviendo en este momento era una prueba de fuego, porque realmente me estaba poniendo a prueba y era algo muy difícil de sobrellevar, pero sin embargo había algo dentro mío que era como, bueno, lo voy a hacer porque esto es lo que me tocó, pero no era agradable, no me parecía perfecto, no me parecía bueno. Y recuerdo que entre medio de eso me regaló una Biblia, mi esposa, bueno, no era mi esposa, no era nada en ese momento, era simplemente una clienta a la que le vendí una moto. Una deudora era. Sí. Y me regaló una Biblia que todavía tengo por ahí, una versión Reina Valera
Y me acuerdo que uno de esos días, después de haberle cambiado a mi abuela, después de haber hecho todo el proceso, ¿no? de cambiarla, encima con lo difícil que es una persona mayor, yo no conocía lo que es el peso muerto. Una persona que tiene un peso muerto pesa mucho más de lo que realmente pesa. Entonces, y estaba allá atrás, salí allá atrás y estaba escuchando un CD que me había regalado de Rojo, me acuerdo que era una banda cristiana. Y estaba leyendo la Biblia como lo hacía, pero yo leía y entendía lo que leía, o sea, lo que mi mente natural entendía. Pero en medio de eso, Dios me habló por medio de la situación. Y Él me dijo, así como vos le ves a tu abuela, yo te veo a vos. Y yo sentí que Él me dijo, yo necesito limpiarte. Vos tenés que ser limpiado. Y fue algo tan claro, pero fue tan fuerte, fue tan contundente, porque yo ahí me encontré con el amor de Dios, que me veía como estaba. O sea, ahí me veía mis necesidades, todo hecho encima, porque así yo la veía a mi abuela, con una repugnancia, decir, tengo que hacer esto. Y él me vio así, me veía así, me dijo, yo necesito limpiarte, y te amo así como estás, pero necesito limpiarte. Y ese día fue el comienzo de una nueva vida para mí, literalmente. Más allá de todas las experiencias de haber pasado por una iglesia por otra, y de las veces que tal vez pude haber dicho una oración de entrega o que la vi al corazón, ese día fue un día donde Dios me abrió los ojos a la realidad espiritual. Y Dios me mostró que yo necesitaba ser limpiado. Ahora, viendo en retrospectiva, me doy cuenta de que a Dios no le asusta eso. Dios no le asusta nuestros pecados, no le asusta nuestros errores, no le asusta vernos ahí como en nuestra vida tan sucia, por así decirlo, porque es la manera más visual que yo veía a mi abuela. O sea, era algo tan gráfico que estaba viviendo en ese momento. Pero él me dijo, esto no es un problema, esto está resuelto. Pero yo necesito que vos lo veas. Y ese día Dios me abrió los ojos del entendimiento para que yo vea. Y saben, desde ese día mi actitud, y yo seguía haciendo lo que venía haciendo, pero la manera en que veía a mi abuela cambió por completo. Yo ahora podía hacerlo a alguien que amaba, y lo que antes me resultaba repugnante, ahora lo hacía con amor, como un padre que atiende a su hijo y que es algo tan normal, y uno lo hace con amor, cambiarle a su bebé después que se hace sus necesidades o darle de comer. Pero algo cambió en mi entendimiento, algo vi que me hizo ver la realidad que estaba viviendo de otra manera. Mi realidad natural no cambió, siguió siendo la misma, pero mi realidad interior y mi realidad mental cambiaron por completo. Mi forma de ver la vida, mi forma de ver a mi abuela, mi forma de ver a mi papá cambió desde ese día. Y desde ese día entré en un proceso donde Dios comenzó a abrirme los ojos. Y que es un proceso continuo, que no se detiene, pero que uno tiene que buscar y ser intencional, como decíamos al principio. Entonces, ¿cómo lo conecto con esto? La voluntad de Dios buena es buena, agradable y perfecta, pero para poder comprobarlo necesito que mi entendimiento sea renovado. Por eso el apóstol Pablo dice, sean transformados por medio de la renovación de la mente, para que puedan comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Si yo no hubiese tenido ese encuentro con Dios, donde Dios me abriera los ojos, seguramente la situación no sería la misma. Seguramente yo no estaría en este lugar predicando en la casa de mi abuela, en una casa donde mi papá me dijo, no te voy a dejar la casa, la voy a vender, hasta unos meses antes de morir, donde Dios le torció su voluntad. Seguramente la historia hubiese sido diferente, pero todo cambia. Fíjense, las cosas no cambiaron afuera, las cosas cambiaron adentro. Y a veces nosotros, cuando lo vemos, el hombre natural y la mente natural espera que las cosas cambien afuera.
pero Dios trabaja con los cambios adentro. Y aunque las cosas no cambien afuera, nuestra vida y entendimiento y plenitud van a cambiar radicalmente, porque no tiene que ver con algo externo, sino con algo interno. Pero necesito que me sea alumbrado en el entendimiento por Dios. Ahora fíjense que esta renovación de la mente, fíjense, quiero leerles el mismo pasaje de Romanos, capítulo 12, versículo 2, que es el mismo que leí anteriormente y sobre el que estuvimos trabajando la palabra comprobar. Ahora quiero leerlos en la versión de la Biblia libre. Romanos, capítulo 12, versículo 2, en la versión de la Biblia libre. Y fíjense lo que dice. Anteriormente habíamos dicho que necesitábamos comprobar la voluntad de Dios, que era buena y agradable y perfecta. Y en esta versión dice así: no sigan los caminos de este mundo, por el contrario, sean transformados por la renovación espiritual de sus mentes. Fíjense, renovación espiritual de sus mentes. No es solo renovar nuestra mente natural con conceptos. No es solo, nosotros podemos leer un libro y nuestra mente se reforma. De hecho, no necesitamos leer un libro para tener un sistema de pensamiento. Nuestra mente está captando todo el tiempo lo que nos rodea. Lo que vivimos en nuestro trabajo, lo que vivimos con la familia. O sea, nuestra mente va procesando y se va transformando después en hábitos, en costumbres, en maneras de pensar, en manera en que vemos el mundo. Pero acá el apóstol Pablo está diciendo: no se dejen influir por lo que les rodea, por el ambiente que les rodea, por cómo viven los demás, sino sean transformados espiritualmente por medio de la renovación espiritual de sus mentes. Ahora, dice, ¿a fin de qué? ¿Para qué esta transformación o renovación espiritual de las mentes? A fin de que puedan demostrar cómo es realmente la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hoy leíamos para que puedan comprobar. La renovación de la mente es para poder comprobar la realidad de Dios, la realidad de su verdad, que dice que su voluntad es buena, es agradable y perfecta. Pero otra acepción de esta palabra es demostrar. Y yo pondría primero comprobar, porque para poder demostrar algo, que ahora vamos a ver lo que es demostrar, yo primero tengo que comprobarlo por mí mismo. Y fíjense lo que significa la palabra demostrar. También tiene varias acepciones y algunas son: es mostrar algo de manera clara y convincente para que otros lo acepten y entiendan. O sea, demostrar es mostrar algo de manera clara y convincente para que otros lo acepten y entiendan. Lo que yo estoy haciendo hoy acá es tratar de demostrar que lo que dice la palabra de Dios sea para ustedes lo suficientemente convincentes para que lo crean y lo acepten. Yo estoy tratando de demostrar algo acá. Ahora, y lo hago por medio de las Escrituras. Y dice otra acepción: probar o verificar la verdad o exactitud de algo mediante evidencias. O sea, ¿cómo yo voy a demostrar a alguien? Por medio de evidencias. ¿Cómo yo voy a demostrar a alguien de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Por medio de las evidencias que hay en mi vida, de que yo estoy viviendo, de que yo creo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, aunque no me pasen cosas tan buenas como quisiera. Pero la manera de poder mostrar una evidencia, yo primero tuve que haber comprobado por mí mismo la realidad de la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ahora, y tercero, demostrar también significa mostrar o expresar sentimientos o emociones. Ahora, para mí fue inevitable emocionarme por el día en que Dios me habló por primera vez. Es algo que, aunque quisiera contenerlo, no puedo contenerlo. La experiencia con Dios se transforma en algo de lo cual cuando hablas es imposible no evidenciarlo con las emociones. O sea, nosotros somos seres integrales, tenemos un cuerpo y tenemos emociones. Y esas emociones se expresan. Cuando nosotros conocemos de alguna manera o tenemos alguna experiencia con Dios,
eso va a afectar nuestras emociones. Y cuando yo hablo acerca de lo que yo viví, inevitablemente mis emociones van a expresar esa realidad y eso también se transforma en una evidencia para otras personas. Pero para poder resumir un poco esto, para poder entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, yo tengo que comprobarlo. Para que las personas que me rodean, afuera, primero mi esposa, mi esposo, mi familia, para que ellos comprueben que la voluntad de Dios es verdadera, es real, es buena, tienen que verlo en mí. Y para verlo en mí, primero yo tengo que evidenciarlo, tengo que vivirlo, tengo que encontrarme con esa realidad. No puede ser simplemente un concepto. Y sabe, acá es donde fallamos muchas veces todos, donde tenemos conceptos bíblicos, pero en nuestra vida no hay evidencias porque nos cuesta encontrarnos con la realidad de ese Dios que nos habla en lo profundo y que transforma nuestro entendimiento. Pero eso es algo que la falta de enfoque, y por eso al principio, y voy conectando con lo que estábamos orando, la falta de enfoque y la distracción hace que no podamos tener tiempos con Dios donde nos encontramos con Él verdaderamente. ¿Saben? Cuando Dios me habló ese día, yo estaba ahí, no sé por cuánto tiempo, no quiero decir un tiempo, pero estaba ahí solo leyendo la Biblia y escuchando de fondo una canción. Hubo una intención yo en ese momento no sabía qué iba a pasar. Uno no sabe cuándo Dios se va a revelar. Solo sé que si lo espero cada día, en algún momento Él me va a hablar. En algún momento Él se va a aparecer. Porque no es que Él se aparezca o no, Él ya está en mí. Lo que necesito es que se alumbre en mi entendimiento su realidad. Entonces a veces nosotros tenemos la vida de Cristo y acá la salvación no está en juego. Si recibiste a Cristo, sos salvo, Dios perdonó tus pecados, pero acá lo que está en juego es la realidad de conocerlo a Él. Y lo que nos está haciendo tanto daño como generación y como hijos de Dios es que muchas veces sabemos cosas acerca de Dios, pero no estamos viviendo esa realidad en la práctica. Y el sistema del mundo y todo esto que está, las aplicaciones y las redes sociales y todo, que aunque pudieran ser una excelente herramienta, son una excelente herramienta también para Satanás, para distraernos, para que nosotros no podamos enfocarnos en encontrarnos con Dios. Y para eso no necesita que estemos todo el día, simplemente necesita que tengamos algún tiempo, que podrían ser minutos apartados para Él. Necesitamos ser intencionales con esto. Yo mismo estoy tratando de ser más intencional con esto, porque no nos damos cuenta y vamos normalizando en nuestra vida cosas que no son normales como hijos de Dios. Que no sea normal no leer la Biblia, que no sea normal no orar, que no sea normal no encontrarnos con Dios. No es normal que no nos encontremos con Dios, pero lo normalizamos. O sea, yo hice una planilla donde puse leer la Biblia, orar. Me encontré hoy con Dios, porque muchas veces leo la Biblia, oro y no me encuentro con Dios. A veces no depende solo de mí, pero si yo nunca me estoy encontrando con Dios, algo está mal, algo no está funcionando. Y saben, podemos reunirnos todos los domingos acá. Y gracias por ser intencional de venir y reunirte, porque esto es parte de esa construcción. Pero necesitamos ser intencionales en nuestro día a día, si no, no vamos a poder comprobar, no vamos a poder vivir la voluntad de Dios como algo bueno, agradable y perfecto. No, las tinieblas nos van a arrebatar la voluntad de Dios de nuestras vidas. Ahora, no sé cómo vamos con el tiempo. Bueno, estamos bien todavía. Ya vamos entrando a la recta final. Ahora, fíjense, les voy a leer un fragmento. Lo leo rápido porque quiero pasar a algo un poco más adelante. El Salmo 73, en la versión Pasión, dice así. Este es David, que estaba quejándose delante de Dios
por lo que estaba pasando, quejándose porque sus enemigos prosperaban, porque sus enemigos hacían mal las cosas y les iba bien, porque aunque eran enemigos de Dios, prosperaban. Entonces David estaba quejándose. Y en ese contexto dice esto, dice: cuando traté de entenderlo todo, no pude. Cuando traté de entenderlo todo, no pude. ¿Cuántas veces lo que hablamos hoy? Vemos nuestra vida, vemos lo que pasa en el mundo, vemos que raptan niños, vemos las guerras, vemos, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro hijo, vemos cosas y no entendemos. Tratamos de entender, pero no entendemos cómo encaja la voluntad de Dios. Entonces acá estaba David diciendo: cuando traté de entenderlo todo, no pude. Era demasiado desconcertante. Era demasiado desconcertante, demasiado enigma para mí. Y es bueno ver cómo muchas veces, aunque se escribió hace miles de años, esto se va repitiendo muchas veces en nuestras vidas a lo largo del tiempo y de las generaciones. ¿Cuántas veces vivimos situaciones que son desconcertantes? No las entendemos, tratamos de entender, decimos: Señor, ¿cómo es? No las entendemos. Así estaba David. Y dice, fíjense, y acá viene lo importante: pero un día me llevaron a los santuarios de Dios, a la luz de la gloria, y mi perspectiva distorsionada desapareció. Wow, lo repito. Pero un día, estaba desconcertado, no entendía lo que estaba pasando, era un enigma para mí, pero un día me llevaron a los santuarios de Dios, a la luz de la gloria, y mi perspectiva distorsionada desapareció. Entonces comprendí. Y acá David está hablando, cuando, si lo dijéramos en nuestras palabras, no entendía nada, trataba de entender lo que estaba pasando en mi alrededor. Los enemigos de Dios hacían las cosas mal, pero prosperaban. ¿Cuántas veces, no sé si alguien dijo alguna vez, pero este hace lo que quiere y mira cómo prospera? Claro, si vemos desde un plano meramente natural. Pero hay cosas que nosotros no podemos entender en el plano natural, porque en realidad desde el plano natural no podemos observar con claridad. Pero cuando entramos a encontrarnos con Dios y cuando Dios nos abre los ojos a la luz de su gloria, a la luz de su revelación, entonces nuestra perspectiva distorsionada de las cosas cambia. Y entonces comprendemos. Cuando yo estaba ahí desorientado, que no entendía por qué me tocó a mí vivir esto, que encima que mi papá me rechazó, que encima que mi abuela me rechazó, ahora encima yo le tengo que limpiar la abuela. Y después eso no fue nada, porque después mi papá tuvimos que hacer lo mismo con mi mamá también, que es una santa, y hacer lo mismo con papá, pero ya estaba más entrenado. Ahí ya estaba más entrenado. Pero lo mismo, en ese momento también, ¿por qué, Señor? Pero cuando entras y Él te abre los ojos, ahí entendés. Entonces, una de las conclusiones a la que me gustaría llevar y que sea práctico es: si tal vez hay situaciones que te están desconcertando, que no las entendés, que aunque te esfuerces, no las comprendés, si, no sé, pueden ser familiares, laborales, de salud, ponele el nombre que sea, pero si hay situaciones que no entendés, si hay cosas que vivís que parecieran que no son la voluntad de Dios, o no son buenas, agradables y perfectas, llévalo a la oración, llévalo delante del Señor y decirle: Señor, abrí mis ojos para que pueda entender, para que pueda ver, para que mi perspectiva distorsionada desaparezca, para que lo que hoy veo que me parece tan desagradable, una voluntad tan desagradable, una voluntad tan imperfecta, que esa perspectiva pueda desaparecer. Entonces, para poder comprender y conocer la perspectiva de Dios, necesitamos que el Espíritu Santo nos alumbre el entendimiento. No hay forma natural de ver las cosas que nos pasan desde una perspectiva correcta. Necesitamos la luz de Dios y eso nos da el Espíritu Santo.